están? Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Comenzamos ya nuestra mesa redonda informativa, hoy acercándonos al tema de Argentina contra los fondos buitres y la batalla por la soberanía que está implícita en este enfrentamiento de la hermana República Argentina. Por eso hoy nos acompaña de manera especial Juliana Marino, embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Argentina en nuestro país. Gracias, Juliana, por venir nuevamente con nosotros. Marina Menéndez Quintero, directora del Diario de la Juventud Cubana, Juventud Rebelde, y el doctor Jorge Casals Llano, subdirector del Instituto Superior de Relaciones Internacionales. Con ellos estaremos poniendo sobre la mesa este tema. Hoy, 13 de agosto de 2014, un día trascendente en que celebramos el 88 cumpleaños de nuestro comandante en jefe, Fidel Castro. Les damos la bienvenida y los invitamos a acompañarnos. Más de 2.600 emisiones en vivo. Hemos creado un sistema de integración sin precedentes en la historia del mundo. Tribuna para los líderes progresistas de nuestra América. La presencia de Cuba fue realmente, yo diría, totalizante. Nunca el patriotismo ha sido tan consciente que hoy alberga nuestro pueblo. Mesa redonda, año 15. Y antes de entrar en el tema, por supuesto que la noticia del día ha sido en Cuba y en gran parte del mundo los 88 años que celebran los revolucionarios, los 88 años de Fidel Castro, del líder de la revolución cubana. Ayer se inauguraba en el Memorial José Martí la exposición Fidel es Fidel del fotoreportero y realizador Roberto Chile. Ahí están algunas de las imágenes que se veían ayer de esta impresionante exposición. Déjenme decirles que era imposible caminar por el memorial. Creo que nunca estuvo tan inundado de personas, seres queridos, personas que colaboraron o trabajaron directamente con Fidel, artistas, personalidades de la cultura, del deporte, de numerosas manifestaciones. Ahí está, esas imágenes que recoge Chile y que sintetizan el andar del líder de la revolución cubana en los últimos meses y en los últimos años, ya cuando convirtió la batalla contra las guerras en una de sus batallas fundamentales. Veían también lo que ocurrió anoche. El Día Internacional de la Juventud se despidió con un gran concierto del dúo Buena Fe, además en solidaridad con el pueblo palestino, aquí en el municipio Playa. Pero hoy todo el día ha habido actividades. Cuba celebra este aniversario dentro de lo que se ha llamado la jornada Si Tengo un Hermano. Recuerden que estas celebraciones comenzaron el 28 de julio pasado, cuando cumpliría 60 años el líder de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías. Está dedicada a quien, inicialmente a quien se considera el mejor amigo de Cuba, el presidente Hugo Chávez. Dentro de las actividades de este 13 de agosto estuvo la presentación ya del Destino Común de Nuestra América, un texto que devela el itinerario de las naciones latinoamericanas y del Caribe, hasta inaugurar un espacio de enorme significación para la Unión Regional. La casa natal de Fidel en Virán es sometida a una reparación general con motivo de la fecha, y también el Museo de Cera de Bayamo, único de su tipo en el país, anunció que comenzará a exhibir desde hoy una escultura del Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, amigo personal también de Fidel, con motivo de este aniversario. Hay que recordar que una de las actividades centrales será la exhibición esta noche a las 8:30 por Cuba Visión, el estreno del documental de Estela Bravo conversando con García Márquez sobre su amigo Fidel. Excelente documental de 31 minutos de duración que recomiendo muy especialmente. Forma parte, parte de una entrevista realizada por Estela Bravo a Gabriel García Márquez en el año 96, y parece que las verdades que dice estuviera diciéndolas ahora mismo. Nos adelantó Estela también que está trabajando en otras posibles, en otras continuidades de esta entrevista que formaron parte de su documental Fidel. En Camagüey
Hubo un gran concierto hasta la madrugada de hoy que organizó la asociación Hermanos Saiz. Se habla también que en Argentina una enorme concurrencia se reunió en la Casa de la Amistad con Cuba para celebrar lo que denominó 80 años de victoria en referencia al cumpleaños del líder de la Revolución Cubana. Nos motiva a festejar el cumpleaños de Fidel, entre otras razones, que sea un ejemplo de lucha consecuente, que no abandonó los principios jamás y mantuvo vigente la llama de la revolución, dijo a Prensa Latina Oscar Natalich, director del Centro de Investigaciones Económicas y Sociales, entre otras personalidades. En Bolivia también se celebró, en Bolivia y Ecuador, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se convocó a la cita para dialogar sobre el derecho de la humanidad a existir, un libro que forma parte de Resume, Reflexiones de Fidel. Son algunas de las actividades que han tenido lugar desde la tarde de ayer hasta, digamos, tendrán lugar en la noche de hoy. Les recuerdo a quienes están convocados y quienes tienen interés en estar, también el Salón Rosado de la Tropical a las 9 de la noche tendrá la rumba gigante para dos gigantes políticos como Chávez y Fidel, y así se estará cerrando este ciclo, esta jornada que comenzó el pasado 28 de julio. Imposible sintetizar en solo unos minutos lo que aconteció en las últimas horas. Quizás un reporte que ya tiene la televisión sobre la jornada de anoche. Bueno, y entramos ya en el tema de Argentina contra los fondos buitres, esta batalla por la soberanía. Directamente vamos hasta el Centro de Operaciones Internacionales, allí con la colega Irma Shelton, porque conversó ella hace solo unos instantes con Roberto Feletti, que es el presidente de la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados, a propósito de las acciones que continúa desarrollando Argentina contra los fondos buitres. Quizás con estas noticias más frescas podamos entrar a analizar cómo marcha esta batalla por la soberanía del hermano país. Pues sí, hemos hecho contacto telefónico en Buenos Aires, Argentina, con el diputado Roberto Feletti, quien es presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Señor Feletti, ¿cuál fue la posición de Argentina en la comisión que fue a Washington a negociar los fondos buitre? Bueno, la posición de Argentina, que es la que está llevando adelante el gobierno nacional, era que esta decisión de favorecer un ataque especulativo de un fondo financiero especulativo contra la Argentina iba a provocar alteraciones en las relaciones del sistema financiero internacional, además de dañar al país, pero iba a alterar otros procesos de reestructuración de deuda soberana que hay en el mundo, que hay pendientes. Sabemos que hay naciones de Europa, las economías más débiles de Europa están sobreendeudadas, van a tener procesos de reestructuración, y permitir este tipo de ataque especulativo de sobrerrenta, de renta extraordinaria, porque en definitiva los fondos buitres están ganando más de 1.600% sobre el capital invertido. Esto es lo que se explicó ante el Congreso de Estados Unidos, iba a provocar alteraciones graves en el sistema financiero internacional y también, por supuesto, una mala relación de los Estados Unidos con las naciones suramericanas. ¿Y cuál es la situación actual que presenta este caso, señor Feletti? La situación que presenta este caso es que Argentina se mantiene una postura definida en cuanto a que si el 92,4% de los tenedores de bonos argentinos aceptaron la propuesta de pago argentina, aceptaron el proceso de reestructuración de deuda que ofreció la Argentina, no se puede permitir que menos del 1% ponga en jaque ese proceso de reestructuración. La Argentina en estos momentos está cumpliendo con sus servicios de deuda, ha puesto en el Bank of New York, que es el banco pagador, los fondos necesarios para cumplir con los vencimientos de deuda de los bonos que han sido reestructurados, y se le está exigiendo, se le está intimando al juez Griesa a que libere esos fondos. De hecho, las decisiones del juez Griesa en los Estados Unidos están afectando la situación de Nueva York como plaza financiera, dado que quienes son tenedores de bonos argentinos en otras plazas como Londres, como Tokio, han cobrado, y quienes son tenedores en Nueva York no lo han hecho. Esto ha provocado reacciones al propio interior de los Estados Unidos,
sobre esta situación. Y por el otro, Argentina mantiene firme su posición que este ha sido un proceso de reestructuración de deuda que le ha permitido al país, por un lado, crecer internamente, bajar su desempleo a niveles récord de los últimos 30 años y también cumplir con sus obligaciones y no necesitar volver a tomar deuda, que este es el dato más importante. En estos 10 años Argentina ha crecido económicamente, ha mejorado la situación social y de empleo de los argentinos y no ha necesitado tomar deuda. También por eso en la base del planteo de Griesa está este ataque. Pareciera que Argentina no debe salirse con la suya, de liberarse de las cadenas del capital financiero, porque sería un mal ejemplo para el resto del mundo. Señor Feletti, toda América Latina ha brindado su apoyo a Argentina en este carácter inmoral de la deuda bajo un supuesto manto de legalidad técnica. ¿Qué opinión le merece estas acciones? Creo que eso ha sido muy importante. Creo que Argentina, la posición de Argentina es muy sólida, justamente porque todos los países hermanos de Latinoamérica han comprendido el planteo de Argentina, han comprendido que Argentina ha afrontado el proceso de reestructuración de deuda conforme a los intereses de la Argentina y no a los intereses del capital extranjero, y por eso nos están respaldando. Señor Feletti, muchísimas gracias por esta opinión para nuestra mesa redonda informativa. Que pase buenas noches. Gracias a ti también, Irma Shelton, embajadora. La pelea argentina se da en varios ámbitos. Es decir, no solo en los ámbitos políticos regionales, no solo en estos propios que tienen que ver con la discusión contra el fallo de Griesa, etcétera. ¿Cuáles son los ámbitos hasta dónde llega? Se ha hablado del Tribunal de la Haya. ¿Qué haría la Haya? ¿Qué podría resolver? ¿Cuáles son los caminos en los que los escenarios diversos en que se está dando la batalla contra los fondos buitres? Bueno, en principio la Argentina, la presidenta en particular, sus ministros, sus diputados, como hemos escuchado recién, y también la fuerza política que apoya a nuestro gobierno está dando batalla y llevando adelante acciones en varios planos, el jurídico, el político, el económico. Planos vinculados a la concientización, a la explicación, a la búsqueda de apoyos, como yo debo agradecer este programa y el interés siempre de Cuba, de ustedes y del pueblo que me para y también de todos sus dirigentes. Y en este sentido, en algunos planos estamos tratando de derribar algunos mitos, como son, por ejemplo, que no somos buenos pagadores, que no respetamos nuestros contratos, que nuestra deuda está en default. Y entonces la Argentina está diciendo que paga, que es solvente, que no estamos en default, estamos absolutamente en contra de este término para aplicarlo a la situación que estamos viviendo. Y hemos llevado durante todo este año una serie de acciones respondiendo a los fallos del juez, a los fallos de la Corte de Apelaciones, a la respuesta de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos y, por último, frente a la deserción de la Corte Suprema de los Estados Unidos de intervenir en la cuestión, la Argentina decidió presentarse al Tribunal de la Haya. Las cuestiones que se dirimen en ese tribunal tienen que ver con las relaciones entre los estados, no son relaciones entre particulares. Y en este caso concreto, lo que está haciendo Argentina es pedirle al Tribunal de la Haya que se coloque, que trate de intervenir en esta cuestión, para obligar al Poder Judicial de los Estados Unidos a que desinmovilice los fondos que están inmovilizados y le permita a la Argentina continuar con el cumplimiento de la reestructuración de la deuda. Se sabe o es conocido que uno acude al Tribunal de la Haya, pero no hay nada que compulsivamente obligue al otro país a sentarse. Por lo tanto, se está esperando la respuesta de Estados Unidos, debe decir si acepta ir al Tribunal de la Haya. Hasta ahora ha habido declaraciones de los voceros, pero no ha habido nada por escrito. Más adelante a lo mejor podamos leer lo que Estados Unidos escribió cuando fue amicus curiae, es decir, cuando fue en defensa de la Argentina en otra etapa del proceso. Por ahora no contesta o ha adelantado que no va a aceptar este Tribunal de la Haya. ¿Qué ha hecho Argentina en el Tribunal de la Haya? Ha ido a decirle al tribunal que declare que los Estados Unidos, a partir de el ejercicio que considera arbitrario, abusivo, más allá de la competencia judicial que tiene, pero
pero inclusive interviniendo en otros campos, como es la inmovilización de los fondos, digamos que todo el ejercicio que ha hecho el Poder Judicial de los Estados Unidos, lo que ha hecho es violar algunos principios del derecho internacional muy importantes. Y lo que ha hecho Estados Unidos, o lo que está haciendo, es permitir que ese Poder Judicial intervenga, juzgue nuestra reestructuración de la deuda y trate de frustrarla, por intereses aviesos que seguramente esta mesa más adelante va a poder explicar. Pero todo el mundo lo que se pregunta, y sigue siendo un misterio, sobre todo digamos de este lado, de los que no tenemos mucha familiaridad con esos términos, es por qué un tribunal de Nueva York, lo explicaba un poco el diputado, pero por qué un tribunal de Nueva York puede congelar fondos y puede además declarar que Argentina está en default, que es de donde parte el mito, uno de los mitos que usted negaba y decía que no es posible. ¿Qué facultades tiene para congelar esos fondos? ¿Qué facultades tiene para impedir que Argentina renegocie su deuda? No tiene esas facultades. Lo que sí es cierto que cuando se emite deuda o cuando un país reestructura su deuda, en el prospecto de esa emisión de deuda coloca en qué tribunal o en qué jurisdicción va a dirimir litigios. Y entonces Argentina ha reconocido jurisdicción a esa Corte de Nueva York. En su momento. En su momento. Hay que decir que generalmente los países reconocen estas jurisdicciones en otros países porque obviamente están en una situación de debilidad, si no, no estarían reestructurando deudas tan graves. Marco lo del momento porque es el momento de debilidad profunda de Argentina en que se adquieren esas deudas. Primero que esas deudas, ya con esas jurisdicciones arrancó la dictadura militar, pero después los distintos gobiernos en distintas circunstancias no pudieron cambiar esa situación. Entonces, de todas maneras, lo que está diciendo Argentina en este momento, que Estados Unidos, al permitir que su Poder Judicial, que forma parte de su Estado, haya llevado adelante esta exageración, digamos, frente a la pregunta suya, Arlín, de si tiene potestad o tiene atribuciones para poder inmovilizar los fondos, Argentina lo que está diciendo es que se ha violado la inmunidad soberana de nuestro país, que se ha violado la inmunidad de jurisdicción y de ejecución, porque si bien en la deuda se coloca que yo decido aceptar esa jurisdicción, eso no quiere decir que con eso esa jurisdicción pueda aplicar la ley de una forma abusiva o extorsiva o arbitraria. Lo mismo que yo planteé, digamos, la inmunidad de ejecución. No se puede permitir, no está en sus atribuciones inmovilizar esos fondos. Además lo ha hecho de una forma absolutamente desprolija. Algunos sí, otros no. Algunos que no corresponden o que no tienen nada que ver con la jurisdicción de los Estados Unidos legalmente, algunos de los dineros, algunos de los fondos. Entonces Argentina dice, estás violando nuestra inmunidad soberana, estás violando la obligación. En esto la Argentina se ha apoyado en la presentación en el artículo 20 de la Carta de la OEA, está violando la prohibición que está en la Carta de la OEA, de aplicar medidas o promover medidas económicas que fuercen la posición soberana de los países. Esa es otra de las cuestiones que en el Tribunal de la Haya nosotros estamos planteando. Y por otro lado, se está planteando que está absolutamente violando, con la aplicación de la ley de esa manera arbitraria, las propias condiciones que Argentina aceptó. Cuando fue a esa jurisdicción, Argentina fue también de buena fe, porque conoce la ley de los Estados Unidos, conoce la jurisdicción y piensa que esa ley va a ser aplicada de un modo, pero esa ley, por digamos, una corte, digamos, que se ha excedido en sus atribuciones, es aplicada de una manera absolutamente contradictoria. De hecho, es muy interesante saber, cuando uno va leyendo todos los materiales, que en su momento, cuando emitió deuda a la Argentina, puede ser muy interesante, ya hay economistas por aquí, la Argentina planteó en el año 2004 una declaración, así como se plantea una declaración de constitucionalidad o inconstitucionalidad, la Argentina planteó a la justicia de los Estados Unidos que dijera cómo iba a ser aplicada esta cláusula del pari passu, que después de la cual podemos hablar.
Y las cortes de los Estados Unidos dijeron que no hacía falta, que no se podía hablar de esa declaración porque era abstracta, porque no había ningún litigio. Claro. Ahora es, en el inicio de este conflicto, es la aplicación injusta, desmedida y arbitraria de esa cláusula de par y paso, que lo que tenía que hacer era respaldar y defender a los bonos, a los tenedores que entraron en la reestructuración. Lo que está haciendo es ser utilizada para que defienda a los fondos especuladores. Al 1% en lugar de a la mayoría. Solamente una cosita más, porque después volvemos con usted hacia el final, pero Juliana, se ha dicho que el presidente de Estados Unidos tiene facultades para intervenir en el conflicto y que podría, porque uno de los argumentos que dio Obama, recuerdo inicialmente, y sus voceros, era que había separación de poderes y que lo que decide lo judicial no lo puede interferir el Ejecutivo. Pero yo pregunto, e incluso la presidenta lo ha comentado, dice que cuenta con una facultad constitucional que se llama cláusula de separación de poderes, pero que puede decirle a un juez que está interfiriendo en las relaciones de Estados Unidos con otro país, que se supone que tiene excelentes relaciones diplomáticas. Exactamente, porque eso es lo que dice el derecho internacional. Y ya Estados Unidos lo utilizó. Por eso yo quería mínimamente leer que cuando Estados Unidos recientemente presenta su amicus curiae, que es una presentación que hace a favor de la Argentina, el propio Estados Unidos, en un amicus curiae firmado por los departamentos de Estado, de Justicia y del Tesoro, respalda la posición argentina y advierte que es una cuestión de importancia excepcional para la administración de Barack Obama que el tribunal efectúe una revisión de la sentencia. Y especialmente solicitó que se revea la manera en que se interpretó la cláusula de pari passu, entendiendo que es incorrecta y adversa a los Estados Unidos y va en contra de los esfuerzos estadounidenses de larga data para promover reestructuraciones de deuda ordenadas. Y además lo que planteó que contraviene las leyes de los Estados Unidos de inmunidad soberana y podría dañar las relaciones exteriores del gobierno norteamericano. Eso lo dijo Estados Unidos recientemente. En un amicus curiae. En un amicus curiae. Entonces, pero se dice que es el presidente el que tendría que actuar ahora. Por supuesto que los poderes son independientes, pero ningún país puede considerar que un poder independiente puede lesionar la inmunidad soberana de otro país. Por eso, aunque es un poder independiente, pertenece al Estado, pertenece a los Estados Unidos, y por eso nosotros vamos al Tribunal de la Haya para pedirle que desinmovilice los fondos, porque si no, con su accionar está siendo responsable ante la Argentina de que no lleve a buen éxito la reestructuración de su deuda. Gracias, embajadora. Reitero que volveremos con usted hacia el final. Un programa nuevo de Telesur, recuerden ustedes, Voces de Cambio, Víctor Hugo Morales le dedicó un programa completo hace solo unos días, el 3 de agosto, a este tema de los fondos buitre, y entre otras cosas recogía algunos de los pronunciamientos más importantes de la última cumbre de Mercosur, donde Maduro, Evo Morales y también en algún momento, ya fuera de la propia cumbre, pero dentro del contexto de este debate, el presidente Pepe Mujica se pronunciaba. Vamos a recordar lo que dijeron los líderes latinoamericanos al respecto. No es un problema solo de la Argentina, directamente le pega a la Argentina, pero indirectamente nos pega a todos. Me parece que esta cosa hay que llevarla a los foros internacionales y empezar a asumir actitudes colectivas. Nuestra solidaridad de hermanos, nuestra solidaridad militante con la República Argentina y la lucha que está dando la presidenta Cristina a nombre de todos los argentinos contra el intento a través de los llamados fondos buitres de provocarle un daño por la vía de la especulación financiera a Argentina. Estamos ante las puertas de una guerra inmoral de alta intensidad financiera, una nueva manera de dominación y de asedio extranjero contra nuestros pueblos, contra Venezuela aplicando una agresión política externa y contra Argentina una agresión financiera económica. Una agresión contra Argentina es una agresión también contra el pueblo boliviano y contra toda América Latina, especialmente los países en proceso de liberación.
Durante años, desde Cuba, recuerdo las famosas jornadas contra la deuda en los años 80, pero luego en eventos importantes de economistas aquí en Cuba, eventos internacionales como el evento de globalización y problemas del desarrollo y otros, se discutió tanto este tema de la necesidad urgente de una nueva arquitectura internacional, de la necesidad de actuar en unidad, como decía Mujica, para enfrentar todos estos problemas. Y ahora como que esta batalla de Argentina ha venido a quizás acelerar, Marina, los procesos políticos y de unidad en la región. Sí, y también yo creo que sobre todo a validar lo que justamente ha hecho Argentina hasta ahora y otros países del cono sur latinoamericano por independizarse de los emporios del sistema, de esta decadente arquitectura financiera. Estoy hablando del FMI, del Banco Mundial, de la renegociación de la deuda que hace inmediatamente que tome el poder el expresidente Néstor Kirchner, y que se vendría abajo si Argentina accediera a lo que quiere el juez Tomás Griesa. Yo creo que aquí estamos viendo desde luego el resultado de la crisis de los años 80, 90, principios de los 2000. Estamos viendo también el resultado de la crisis de la deuda, porque por eso Argentina tuvo que renegociar. Recordemos que lo hace en 2005 y 2010, cuando viene saliendo del hueco profundo en que la dejaron los gobiernos neoliberales de Carlos Menem, de Fernando de la Rúa, aquel que se vayan todos, que acabó con ese último gobierno. Y por tanto yo creo que eso todavía hace más valedera la actitud firme de la presidenta Cristina Fernández y del pueblo argentino, que ayer salió a la calle en Buenos Aires a respaldarla para no ceder ante estas exigencias. A mí me parece, Arlene, yo creo que es obvio que dentro de todo el entramado, a veces es un poco difícil de entender, financiero, especulativo, en que se está moviendo el asunto, hay un problema político. Hay un problema político porque efectivamente se quiere agredir la soberanía de Argentina en la medida en que acceder a pagarle a los llamados fondos buitres o a sus tenedores, que es decir, por Singer, que es el principal financista, acreedor de estos dineros que ellos han engrosado por arte de magia, que compraron a precios paupérrimos, accederle a pagar 1.300 millones de dólares, es un golpe para la economía argentina, para las reservas del país, pero además porque habría que acceder a algo que está incluso contra las leyes argentinas. La ley Rufo dice que se debe pagar a todos los acreedores por igual, y como se ha dicho, ya el 94% aproximadamente, 92% de los acreedores, de los tenedores de bonos de la deuda argentina, accedieron a la renegociación, han estado cobrando, ahora no han cobrado porque ha sido la decisión de Griesa la que tiene retenido los 530 y tantos millones que ya Argentina depositó para que le fuera pagado este tramo de la deuda. Yo creo que por esto, Arlene, es que ha concitado la posición de la presidenta Cristina Fernández y del pueblo de Argentina el apoyo a la solidaridad de América Latina, no solamente porque mañana cualquier país estará en riesgo, es que es una causa justa, y es que estamos ante otro, yo diría que estamos ante otro tipo de agresión política contra nuestros países. Es una manera también de torcer brazos, de hacer lo que yo quiero que tú hagas. ¿Y cómo vamos a permitir que la especulación financiera ahora, ni siquiera los poderes imperiales que parecieran también plegados a ella, cuando vemos la inacción del presidente Obama, que primero critica lo que está dictaminando el juez Tomás Griesa y después efectivamente se queda en una inacción cuando tiene, como explicaba la embajadora, posibilidades para interpelar a su poder judicial, a su poder judicial por este dictamen evidentemente descabellado. Claro, y yo creo porque además los resúmenes de prensa también están hablando claramente de la luz que parece que podría aparecer en torno a los manejos, donde el lobby político, el lobby... Aquí hay un nombre que merecería después una reflexión que hay detrás de él. Por Singer. ¿Quién es y cuántos brazos ha torcido? Se dice incluso que el del presidente Obama. Voy a leer brevemente, a propósito de esto que decíamos de Obama,
que estas declaraciones que hoy se están discutiendo parten de un artículo publicado en el periódico The Guardian, firmado por Greg Palast y titulado "Cómo Barack Obama podría terminar la crisis de la deuda argentina". Dice: la amenaza financiera sobre la economía argentina a raíz de la sentencia del juez Griesa, quien impide cobrar a los bonistas sin antes pagar la totalidad de la deuda a los fondos buitre, podría destrabarse de manera simple, asegura Palast. Al parecer, una nota simple firmada por Barack Obama a la justicia suspendería los efectos del fallo. Pero el presidente, mientras oficialmente apoya a Argentina, como recordaba la embajadora, no ha hecho esto que podría salvar a Buenos Aires del default. Como decía la embajadora también, aquí se encuentra un economista con nosotros al que voy a apelar inmediatamente, pero solo después de que veamos este otro fragmento que me he tomado prestado de Voces de Cambio, ese excelente programa de Víctor Hugo Morales en Telesur, donde se daba la noticia importante de que 100 prestigiosos economistas norteamericanos han apelado también a su gobierno para denunciar lo que consideran realmente un crimen financiero. About 120-something economists signed a letter to the Congress asking them to do something to mitigate the damage that was caused by the decision of Judge Thomas Griesa of the Southern District of New York District Court to force Argentina to default to 93% of its bondholders unless it were to pay the vulture funds first. Now, most economists are in agreement that this is a bad decision. It's bad law. It violates basic principles of legal equity. You have these bondholders who didn't do anything wrong and they're being punished. You have Argentina, the government, which is being punished, and the people of Argentina, and so these are some of the reasons why most economists are against it. And what they asked the U.S. Congress to do is to amend the law here so that courts or judges like Thomas Griesa wouldn't be able to do this. El premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz fue una de las voces que encendió una alarma sobre las consecuencias de esta situación. Stiglitz dijo: hemos tenido muchas bombas alrededor del mundo y esta es una que Estados Unidos le está tirando a todo el sistema económico mundial. Importantísimo. Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, pero además fue director o subdirector del Banco Mundial, ha tenido importantes responsabilidades en la economía capitalista global y dice que esto es una bomba. Es decir, ya no se trata de líderes políticos latinoamericanos que respaldan a su hermano y que es una decisión política. Hay 100 economistas norteamericanos de mucho prestigio diciendo esto. Me gustaría que el profesor Casal un poquito nos ayude a entender por qué hay esta alarma, por qué Stiglitz habla de una bomba. Bueno, primero que todo, yo voy a decir que los buitres deben sentirse muy mal porque... Los buitres verdaderos, es decir, los que vuelan. Sí, los que vuelan. Deben sentirse muy mal porque se habla de fondos buitre. Pero bueno, hay una excepción que dice que los buitres se ceban de las desgracias ajenas. Y en ese sentido podemos aceptarlo de fondos buitres. Ahora, fondos buitres no son los fondos. En definitiva, quienes crean esta situación no son los fondos. Quienes crean esta situación son los que manejan los fondos. Y manejan estos fondos, en este caso específico, fundamentalmente Singer, del cual ya se habló aquí. Ahora, no solo Singer, sino los que, como Griesa y como Pollack, se ponen en función de estos fondos buitres. Pero cuando se habla de esto, yo siempre recuerdo una frase que al menos se le atribuye a Al Capone. Al Capone una vez lo fueron a detener y él dijo: de que se me acusa, yo solo satisfago la demanda. Y en efecto, tanto Singer como Griesa como Pollack están actuando en función de las leyes del sistema. El sistema ha variado mucho, el capitalismo ha variado sustancialmente. Nosotros no estamos hoy ante un capitalismo eminentemente productivo. Nosotros estamos hoy ante un capitalismo eminentemente especulativo. Es decir, el capitalismo, digamos,
estudiado fundamentalmente por Marx, es el capitalismo que obtiene beneficios a partir de la producción de bienes y servicios. Los beneficios que obtiene el capitalismo hoy es fundamentalmente a partir de la especulación financiera. Y entonces, eso permite comprender, porque a veces a mí me preguntan en la calle, pero ¿cómo unos bonos que valen 100 millones se compran en 10 millones? ¿Cómo es posible que valen 10 millones se compren en $5.000? Bueno, eso es porque lo que se compra y se vende cuando se compran y se venden bonos son los ingresos que se van a obtener por ellos. Y eso es lo que determina el precio. Y entonces, de manera ingenua se puede decir, bueno, y el precio de los bonos está determinado por el mercado. No existe ese mercado más. Ese mercado hace mucho que no existe. Si alguna vez existió ese mercado, fue en la época del capitalismo de libre concurrencia, fue en la época de la llamada competencia perfecta. Pero ese capitalismo no existe. Hoy los mercados están formados por los que fijan los precios, por los fijadores de precios y por los tomadores de precios. Es decir, los que no tienen otra opción que pagar el precio que los fijadores de precios fijan. Y entonces, al contrario de los buitres que se alimentan de carroña, estos fondos buitres crean la carroña, crean las dificultades. Y como crean las dificultades, se aprovechan de las dificultades que otros tienen. Eso es posible entonces que a través del mecanismo de la manipulación de los precios, unos bonos que tienen un valor facial, digamos, de 1.000, cuando yo hablo de valor facial me estoy refiriendo a un numerito que tienen los bonos arriba a la derecha que dice 1.000, 10.000, etcétera, etcétera. A través del mecanismo de esa fijación de precio, ese bono se pueda comprar por 1.000, o se puede comprar por 100, o se puede comprar por unos centavos. De manera tal que un bono o digamos una deuda que puede ser de $1 millón, usted puede pagar esa deuda de $1 millón, la puede pagar a 10 centavos el dólar, y entonces esa deuda usted la puede comprar en $100.000. Como generalmente las deudas soberanas que emiten los países subdesarrollados pagan más que los bonos soberanos de los Estados Unidos, no me pregunten por qué, dicen que porque son más seguros. Yo no estoy tan seguro de eso, pero bueno, así funciona el mecanismo. Digamos, los bonos del Tesoro de los Estados Unidos pagan un 2,5%, menos del 2%, un bono emitido por un país subdesarrollado paga un 6, un 8%. El que menos tiene paga más. Mientras más riesgo, más en la tasa de interés. Evidentemente son buitres, profe. El problema es que esa es la forma en que funciona el sistema. Claro. El sistema no tiene otra forma en la actualidad de funcionar que no sea ahora, a través de Joseph Stiglitz es un defensor del sistema. Y sin embargo dice que esto es una bomba. Entonces, él defiende el sistema, pero el capitalismo primario, ¿o a qué estamos acudiendo? Cuando él advierte que es una bomba que va mucho más allá de la afectación que hay en Argentina, que está haciendo referencia. Hace referencia a lo siguiente, existen normas y está legislado cómo quiebra una empresa. No existen normas de cómo un país soberano no puede pagar su deuda. De manera tal que los países soberanos lo que hacen es reestructurar su deuda. Cuando alguien compra bonos de un país soberano, sabe que el país en un momento determinado puede declararse en default y hacer una quita. Eso lo sabe todo el que compra bonos de un país soberano. En este caso específico, lo que se está haciendo, lo que hace Stiglitz es defender el sistema. Cuando yo digo defender, no solo Stiglitz, solo y otra serie de economistas. El propio Weisbrot. Ajá. Lo que están es diciendo, ojo, aquí se está atentando contra un sistema. Bueno, yo diría, un sistema. ¿Es que acaso existe un sistema financiero internacional? O lo que tenemos en realidad hoy en el mundo es una locura. Un caos financiero internacional. Bueno, y hay otro término que tiene que ver con lo de buitre, que no sé si es la palabra, como usted dice, a lo mejor hay una peor para llamarlos. Piraña. Si hay una, exacto, podríamos decirle piraña, pero en este caso me refiero a que sí se ha denunciado que, y por eso van a La Haya y por eso van a tantas partes, que hay manejo interesado de información privilegiada a la que tienen acceso esos señores y que les permite hacer el juego de los fondos buitre. Pero es que no solo ellos tienen acceso a la información privilegiada, sino que ellos crean la información privilegiada. Exacto.
Ellos son los que manejan los mercados. Es falso que el mercado fije precios, y mucho menos es falso que los mercados fijen los precios de los bonos internacionales. Además son los dueños de las aseguradoras. Exacto. De las que dicen qué riesgo tiene un país o no. ¿Sabe cuál es el problema? Y a las aseguradoras, de hecho, ya están por cobrar probablemente seguros por esto. ¿Sabe cuál es el problema? Que a los fondos buitre no le interese que Argentina, no le interesa en general que se llegue a un acuerdo amistoso con respecto al pago de la deuda, porque ellos ganan con el default. De hecho, por eso declararon default sin que la Argentina, y Argentina dijo, nosotros no hemos declarado default, nosotros estamos dispuestos a pagar. Nosotros hemos pagado. Ellos no estamos dispuestos a pagar. Hemos pagado la cuota que nos corresponde, estamos cumpliendo con la emisión. Ellos no ganan cuando el país paga. Ellos, estos fondos buitres, pagan cuando ganan cuando el país no paga. ¿Por qué? Porque ellos todos se cubren con, en el argot, son los CDS, son los Credit Default Swap, y los Credit Default Swap no es más que un seguro para el no pago. Por consiguiente, si el país no paga, ellos cobran el seguro. Y si les paga esa cosa brutal que acaba con un país. Y cuando el país paga, entonces le tiene que pagar el país por el valor facial del bono. Que me perdone Víctor Hugo Morales por seguirle copiando su programa, pero me pareció extraordinario que haya traído el testimonio de una representante de Zambia que explicó lo que le costó a su país, lo que fue la acción de los fondos buitres sobre ese país africano, y luego Greg Palast con el testimonio de lo que vio en otra nación africana como resultado. Sí, señores, el hambre, la miseria y la pobreza que vive el continente africano tiene mucho que ver con los fondos buitres, aunque nunca se haya dicho. Zambia, as you well know, Congressman Payne, is a poor, landlocked country in southern Africa. A UK court ruled that the Zambia must pay Donegal International, a vulture fund officially located in the British Virgin Islands, but mostly owned by Debt Advisory International, $15 million for debt acquired for just over $3 million from the Romanian government. As a result of the egregious behavior of these debt vulture funds, Zambian children will continue to stay out of school and infants will continue to die from curable diseases. The $15 million award is approximately 3/4 of the funds allocated for the recruitment of new teachers in the Zambia in 2007 alone. It is not just the Zambia, as you well said in your opening statement. There are over 27 countries, almost half the African continent, that are currently facing similar circumstances as the Zambia. And we recognize that in terms of future cases, there could be at least 40. Este jueves, foro debate y parte final de la mesa redonda sobre el presente y futuro de la energía eléctrica en Cuba. Directivos de los Ministerios de Energía y Minas y la Agricultura, así como el grupo empresarial ASCuba, responderán a las opiniones y preguntas de la población en la mesa redonda que transmitirá el jueves Cubavisión Internacional y Radio Habana, Cuba. En la mañana, especialistas de estos organismos intercambiarán con los internautas en el foro debate que auspiciará el sitio web Cuba Debate desde las 10 ante meridiano. Acompáñenos más allá de la noticia. Bueno, este es un tema en el que sin dudas seguiremos hablando sobre los asuntos de los fondos buitres, porque cuando se ve el caso de Zambia, cuando se acerca algo que, bueno, faltó ahí pensé yo que lo teníamos, no lo tenemos desgraciadamente, pero seguramente en otro espacio que tengamos de la mesa podremos ponerlo, de lo que encontró Greg Palast con su reportaje sobre los buitres en África, es el drama de todas las enfermedades que estamos viendo, porque esos dineros que se usan para pagar a los fondos buitres son los que se le quitan a los programas de salud y sociales de esos países. También, yo creo que la presidenta Cristina ha sido enfática y ha estado muy en razón cuando ha reproducido incluso palabras, creo que del presidente Obama en cierta ocasión también en un problema justamente con Paul Singer que podremos narrar después, y habla de extorsión. Sería también una extorsión
opción para Argentina que se accediera, que la obligaran, como la quieren obligar, lo que se resiste, a pagar esta cantidad de dinero, que impediría mantener adelante todos los programas sociales puestos en vigor en el país y que han paliado tanto toda la debacle que sabemos que dejaron el fondo los que años tocó Argentina, 90 el verdadero fondo que Argentina. tocó. Bueno, profesor, brevemente, porque se dice también que le torcieron estos fondos y el propio Singer le torció el brazo a Obama en el caso de Detroit y de la industria automovilística. Efectivamente, yo insisto, así funciona el capitalismo. Y cuando yo digo esto, me refiero a que los Estados Unidos en el día de hoy, o más bien el gobierno de los Estados Unidos, porque si no interviene, está interviniendo. Es decir, una forma de no intervenir... Es intervenir, es no intervenir. Ajá. De intervenir es no intervenir. Efectivamente. Es decir, si Obama no toma partido, está interviniendo a favor de el fondo buitre de este Singer. Entonces, en esta circunstancia, no es solo contra Argentina. Es que ya Singer lo hizo al interior de los propios Estados Unidos. Es decir, los Estados Unidos, el Estado-Nación se ve también afectado. Y le pagaron alrededor de 12.000 millones. 12.000 millones. ¿Por qué? Porque Singer se apropió de la suministradora de autopartes de la General Motors y de la Chrysler, si mi memoria no me falla. Y obligó al gobierno de los Estados Unidos, a Obama, precisamente, a pagarle esa suma, 10.900 millones, una cifra como... Es decir, no es solo con Argentina, es con su propio país, suponiendo... El periódico The Guardian se preguntaba el otro día, como diríamos en un cubano populachero, bueno, ¿qué le sabe? ¿Qué hay con Paul Singer? ¿Qué hay con Paul Singer? ¿Qué hay que ceder? Se recuerda que es un gran contribuyente de las campañas republicanas y no solamente de las campañas republicanas. Y también se ha hablado en este entorno por otros periódicos británicos de grupos de cabildeo, de demócratas que estuvieron, donde están presentes exfuncionarios de la administración del expresidente Bill Clinton. Pero obviamente hay también hilos políticos aquí. Yo entiendo, embajadora, que no es el momento de hablar de aquellos que están yéndole a la contra en este momento a Argentina, pero hay campañas también. Cuando usted hablaba de mitos, son mitos sembrados por cierta prensa dentro de la propia Argentina, en la propia Latinoamérica o dentro de los Estados Unidos, en Europa, tratando de hacer ver cómo que Argentina se equivocó y que tiene que pagar. Me gustaría, si al final de la mesa, nos quedan apenas 3 minutos, que pudiera usted darnos valoraciones en torno a esto para la continuidad de esta batalla y lo que significa. Algunos de los personajes que mencionaba Marina actúan también en Argentina con una sigla, ¿no es cierto? Una task force. Pero fuerza de tarea. Pero además en Argentina todo lo que se ha hecho en esta década se ha hecho con mucho empeño, con mucha fuerza y en contra de una oposición muy poderosa que todavía tiene mucho poder en Argentina y que mantiene sus medios de comunicación y que a través de ellos sigue instalando, quiere seguir instalando el terror, entrando en pánico, haciendo entrar en pánico a las personas. Por eso la palabra default, yo he estado hace poquito en Buenos Aires, remite todo el tiempo. ¿Y usted qué cree que va a pasar?, le preguntan a las personas. Sí, que va a subir el dólar, que va a haber corridas, que va a haber inflación. Lo instala el mismo periodismo. Responde a poder económico en Argentina, que nuestro gobierno todavía no ha podido convencer de que es mejor la Argentina que tenemos ahora y que muchos de ellos hasta ganarían más dinero, que mantienen una... Si les tocara pagarle a los fondos buitres a ellos, ojalá que no, por suerte, por cierto. Es que allí también hay gente que forma parte del 1% global, en Argentina también. Claro. Sí, bueno, digamos, esas personas han instalado algunas de estos mitos que nosotros hemos planteado en estos momentos, pero el acto de ayer, la postura de la presidenta, la expertise de nuestro ministro tan joven, el apoyo de todos los legisladores, etcétera, lo que está demostrando que también en Argentina, y recientes encuestas están demostrando que también estamos ganando en parte la batalla comunicacional, que las personas pierdan el miedo, que las personas entiendan de qué estamos nosotros hablando. Y en una encuesta reciente, de 10 personas, 6 se podría decir que están apoyando la forma en que nuestro gobierno está llevando adelante este conflicto. Yo quería agregar
porque a veces no se ve con claridad, que la deuda en sí misma, y esto lo denunciaba Fidel, la deuda es el negocio. Y entonces lo que está en peligro ahora es si se mantiene la deuda como mecanismo del negocio del capitalismo. Claro. No es solamente que nuestros países en Latinoamérica con políticas independientes hemos incluido a la población, hemos pagado la deuda interna en parte porque no está pagada totalmente, sino que hemos revertido la orientación de los capitales o del dinero para llevar adelante, en todo caso, un capitalismo en los países que lo son, productivo, porque además, si no se genera riqueza no se puede pagar. Entonces, cuando hay algunos que no quieren que paguemos y que obstaculizan la reestructuración de la deuda, es que quieren mantener el negocio de la deuda. Y solo decir que en este cumpleaños de Fidel, justamente leyendo yo algunos comentarios en este tiempo de aquella década del 80, veía cómo él relacionaba, y la CELAC lo ha hecho, el tema de la deuda con la paz. Claro. Y como la transferencia de dinero a otros países hacía que se sostuviera la carrera armamentista, y que no sé qué coincidencia que ahora tenemos todo esto con la deuda, todo el capital financiero y guerra permanente en nuestro Excelente lo que usted ha recordado. Efectivamente, por algo Stiglitz aludía a bombas. Puede ser una mención literaria, pero tiene mucho que ver con eso, con hacia dónde van esos fondos y las guerras que sufren los pueblos. Gracias, embajadora. Gracias a la Argentina, por el ejemplo, en esta batalla por su soberanía, que es también por la soberanía latinoamericana y de los pueblos del sur. Gracias, Marina y Casal, por habernos acompañado. Ya serán nuevamente invitados porque es un tema de continuidad. Hemos terminado un poquito antes porque queremos despedir con un tema que acaba de componer hace solo horas Raulito Torres, el excelente cantautor cubano. Desde Venezuela nos ha mandado esta música. Tere, nuestra editora, ha armado, digamos que un videoclip para despedir. Este tema se llama A Través del Sol y es un canto de felicitación al líder de la Revolución Cubana por sus 88 años. Con este tema nos despedimos deseándole mucha felicidad, mucha salud, comandante, y desde aquí el saludo a todos los que siguen nuestra mesa redonda también y la invitación a un nuevo encuentro. A través de ti se puede mirar este mundo absurdo lleno de pesar. Solo siendo así me puedo salvar de hundir la cruz en su pantanal. Mi caballo va sobre el humedal, enchumbando en luz a mi América. Mi chamán turquí ya tiró los cauris, que certero al profetizar. Vamos, mi viejo, espanta el mal, que hay más girones que ganar. Vamos, mi viejo, espanta el mal, que hay más moncadas que librar. Todo el que te vio a La Habana entrar, un enero en sol, alegre y triunfal, lleva en la memoria tu efigie de gloria, incluido aquel que te quiere mal. De la historia han hecho una meretriz que los necios suelen manipular, y sigues ahí con tu directriz de acero y roble sin descansar. Vamos, mi viejo, espanta el mal, que hay más girones que ganar. Vamos, mi viejo, espanta el mal, que hay más moncadas que librar. Vamos, mi puro, espanta